Muchas gracias, Vicente. Buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos a la conferencia de clausura de los cursos básico y avanzado de formación de secretariado electoral en su primera edición. Para ello tengo el honor de dar la bienvenida al magistrado Leonel Castillo González, de quien leeré unas breves líneas curriculares para aquellos que no hayan ingresado a las clases previas. Él es originario de Atapaneo, Michoacán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2005 a 2006. Es doctor honoris causa por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Fue director del Instituto de la Judicatura Federal de 2011 a 2013. En el mes de junio de 2013 reasumió su cargo como magistrado de circuito en el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito, cargo en el que se retiró. Ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación por más de 40 años. Inició desde el año 1971. Ha ocupado los cargos de actuario y proyectista, secretario de Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Auxiliar y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue juez de distrito en Querétaro y en Michoacán, magistrado de circuito en Monterrey y en el Distrito Federal. Fue magistrado suplente de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral en 1994, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1996 a 2006, el cual presidió en el año de elección presidencial de 2006. Integró la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los primeros años de su encargo como magistrado electoral y encabezó dicha comisión como presidente de este órgano jurisdiccional. Desde agosto de 2019 es magistrado en retiro. Señor magistrado, sin más le cederé el uso de la voz. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Reitero mi saludo a los que ya estaban y a los que se acaban de conectar. Me da gusto seguir en contacto con la comunidad electoral. Y en el caso de ustedes creo que se multiplica el mérito porque, como platicaba hace un momento, pues están ya el fuego amigo y enemigo de los asuntos en el tribunal electoral, en los tribunales electorales en general. De modo que, pues eso representa muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, muchas dudas, muchas reuniones con los titulares, con los compañeros, etcétera. Y si además de esto, ustedes han tenido a bien inscribirse en sendos cursos para la capacitación de eventuales o ya actuales secretarios en un órgano jurisdiccional electoral, pues sin duda que se multiplican sus esfuerzos, pero se denota su voluntad de estar al día, de prepararse constantemente, porque así debe ser. Decía algún jurista uruguayo que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y aquí lo que se ha estado buscando es conjuntar ese ejercicio con pensamiento y el estudio de las instituciones correspondientes. Así es que, pues me da gusto estar con ustedes. Por otro lado, también manifiesto nuevamente mi gratitud a la Escuela Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por mantenerme activo en estos eventos, toda vez que tengo 2 años, voy para allá, que me retiré en mis actividades como magistrado de circuito de la labor electoral, pues activa. Me retiré desde el año 2006, como todos ustedes creo que lo saben. De modo que estas pequeñas ventanas
que nos permite la escuela judicial, pues son una manera de mantenerse activo y pensando y buscando y llevándose sorpresas, porque es increíble que hay textos que lee uno 100 veces y piensa que ya los conoce muy bien. Y al llegar a la 101, se encuentra con que hay algo que en esas 100 anteriores no había visto, ¿sí? De manera pues que ahí se ve la dinámica, pues del conocimiento en general, del derecho en particular, del conocimiento en general. Eh, y por eso también va en abono de ustedes, que quizás muchos ya estén en ejercicio, ya en la batalla como secretarios, y a pesar de eso vienen a los cursos porque pues hay que estar escuchando muchas voces, hay que estar interactuando con toda la gente. El tema que hoy nos convoca, pues es un tema esencial o quizás el más esencial para la jurisdicción electoral en general. Me refiero a todo el orden de tribunales electorales e instituciones vinculadas con los mismos, como son las autoridades eh, administrativas electorales y vinculadas también, pues las del orden de investigación de materia penal, pero cualquier otra autoridad que esté vinculada, los propios órganos electos y en funciones, los propios poderes de la Unión, pues, están totalmente unidos inescindiblemente a la materia. ¿Cuál es la esencia, pues, de toda esta materia? Pues la tutela de los derechos políticos electorales del ciudadano. Porque es cierto que hay un juicio que conduce a dicha tutela, pero todos los demás medios de impugnación, todos los actos que se ven en el resto de los medios de impugnación, tienen que ver con la protección, con la precisión, con la extensión a veces de esos derechos político-electorales. La legislación parece que los concretara a los derechos de votar, de ser votado y de asociación. Así lo dicen por ahí las leyes. Pero la práctica, sobre todo ya de la época de la jurisdicción plena en la materia, es decir, de 1996 en adelante, aunque ya había caminos, ya había atisbos antes, ha venido a demostrar pues que esa lista de derechos políticos electorales de votar, ser votado y de asociación son, es una lista meramente enunciativa, que no limitativa. Y de esta manera fue que salieron muchas cosas como derecho político electoral. Simplemente el de petición. Derecho de petición, sí, hay un derecho general, pero hay un derecho concreto de petición en materia electoral, sí. El derecho a la información. Recuerdo que de los primeros asuntos que se resolvieron sobre derecho a la información fue si existía la obligación de los partidos políticos de dar información a sus militantes sobre el contenido de sus archivos, de los documentos testimoniales de sus actos. Pero pues también se vino configurando como derecho político electoral en las leyes el derecho a la observación electoral. Pero no solo eso, al final de cuentas, como todo el infinito grupo de derechos humanos, como ahora les llamamos, se encuentran en una interrelación, en una interacción que
no podemos entender esos concretos derechos mencionados de votar, de ser votados, el derecho a la observación, el derecho de petición, etcétera, si no los vinculamos eh, de manera clara y estrecha con el resto de los derechos humanos, tanto los de carácter individual como los del orden social o colectivo, porque no se concibe una democracia representativo electoral con ciudadanos carentes de información de lo que están haciendo, con ciudadanos que estén muriendo de hambre porque no se les respeta el derecho a la alimentación, con ciudadanos enfermos porque no se les respete el derecho a la salud. Sin esas condiciones generales que conducen a la dignidad humana o que rodean, que fortalecen lo que es la dignidad humana, no se puede decir que se ejerce en realidad un derecho político electoral. Ir a votar en esas condiciones, pues ya hemos visto cómo se deteriora, cómo se degenera la actitud del votante al que le dan costales de cemento, láminas, festejos con alimentos y a veces vino, qué sé yo. Pues ahí ya se está degenerando el derecho, el derecho a votar. Y también el que está enfrente, el de ser votado, el que algunos llaman derecho del sufragio pasivo. ¿Mm? Así es que en en esa esfera, en ese conjunto, el Tribunal Electoral se ha venido erigiendo en un instrumento fundamental para la tutela de los derechos políticos electorales como derechos humanos. Y por esto, pues, si tratáramos de acotar o cuando menos de hacer una mención de los distintos derechos humanos que con la mira de los derechos políticos electorales han sido objeto de las ejecutorias del Tribunal Electoral en sus diversas salas e inclusive del resto de los tribunales electorales del país, eh, pues nos quedaríamos en algo un poco insustancial, una cuestión meramente alusiva de tales derechos, ya, porque simplemente si nos ocupáramos de algunos de ellos, los que se han venido consolidando para la tutela de, las personas para nuestro interés, para los ciudadanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, pues son muchísimos los fallos que se han dictado, protegiendo a menores de edad, por ejemplo, a mujeres, muchísimos, migrantes, personas adultas mayores, indígenas, muchísimos, ¿sí? Y de cada uno de esos, de esos apartados, podíamos ocuparnos no una conferencia, sino muchas. Yo por esto no me voy a ocupar en general. Espero que sea de más utilidad tratar de enfocarme en un comentario que los autores llaman de caso, porque y un comentario de caso que tiene que ver pues con el primer derecho electoral, político electoral, que es el de votar.
por allá en los inicios de los propios tribunales electorales y de los que escribían sobre ellos, pues pensaban que el derecho al sufragio activo o derecho al voto se concretaba a dar las condiciones necesarias para que con absoluta libertad y en las condiciones de secrecía y demás, concurrieran los ciudadanos a las urnas el día de la jornada electoral. Que habiendo conseguido esto, pues ya estaba satisfecho, ya estaba cubierto el derecho a votar. Pero pues, los estudios posteriores, los planteamientos que se han hecho, las resoluciones que se han dictado, los seminarios, todos los actos de orden académico en los que el tribunal y los tribunales están constantemente activos, nos han puesto de manifiesto que en realidad esa ocurrencia a las urnas, a llenar una boleta eh, que no deja huella de quiénes somos para la secrecía y que se sigan todos los pasos para que se cuente el voto y para que pues quede limpio aquella jornada electoral, es apenas el detonante, es apenas lo que impulsa el derecho del voto, porque de allí, una vez consolidada esa legalidad del voto con todas sus características constitucionales, pues se necesita darle seguimiento para que ese voto se traduzca, o sea, cumpla su destino. Esto es, que se traduzca en auténticos representantes populares en los términos de igualdad en su impacto entre el voto de todos los ciudadanos, que no se distorsione, pues, su resultado, hasta integrar debidamente los órganos objeto de la elección, ya sea una presidencia de la República, ya sea eh, un ayuntamiento o una legislatura. Y en este ámbito de la efectividad del voto, de que tenga los alcances que le corresponden por la naturaleza misma de su carácter de instrumento democrático, pues se han suscitado muchos problemas y allí se han generado criterios muy importantes que a veces podemos compartir y a veces no, pero que la importancia de los temas abordados no deja de, no se pierde por eso. Quizás algunos criterios que llegan a sostener los tribunales, la Corte, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, la Sala Superior, las salas regionales, etcétera, pues a veces se van quedando más o menos sólidos con una jurisprudencia que reúne los requisitos y que obliga a otros órganos, pero aún sobre estos hay que seguir meditando y a veces pues cabe la posibilidad de que haya un cambio de criterios. Todo esto lo estoy situando como introducción al tema que quiero abordar con ustedes. Es muy probable que lo conozcan, que a lo mejor lo conozcan hasta más que yo, pero por su importancia, me parece que vale la pena que volvamos, en su caso, a reflexionar sobre él. Se trata de el proceso y procedimientos
que deben llevarse a cabo para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el ámbito federal, pero cuyas pautas seguramente se habrán de extender cuando sea necesario a las, eh, a las entidades federativas. Saben todos que el artículo 54 de la Constitución Nacional establece las pautas para hacer realidad el principio de representación proporcional mediante la asignación de los diputados correspondientes a cada uno de los partidos políticos que reúnan los requisitos allí mismo establecidos. Y a su vez, que establece ciertos límites para evitar una excesiva sobrerepresentación de algún partido político. Un límite puramente aritmético es el de que ningún partido político, en ningún caso, dice, podrá tener más de 300 diputados de los 500 que integran el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Siempre han establecido, aunque este primer punto no se da, que invariablemente se van a respetar los triunfos obtenidos por mayoría relativa. Pero como estos son 300, pues lo más que podía pasar es que un partido político arrasara en todo el país y ganara los 300 distritos de mayoría relativa en todo el país, pero no rebasaría los 300. El otro, la otra restricción, el otro límite, es que nadie puede tener una sobrerepresentación de más del 8% de diputados en relación con la votación recibida. De manera que si el conjunto de diputados que les podría corresponder, los obtenidos por mayoría relativa, y los que les pudieran en un ejercicio eventual corresponder por representación proporcional, representan un porcentaje mayor al que pudiera representar la votación realmente obtenida por el partido, más 8 puntos porcentuales, entonces ahí está el límite y no se les podrían asignar diputados más allá de ese porcentaje. Se establecen los procedimientos en términos generales. Recuerden que hay muchas votaciones, la votación total, y luego la votación válida, y luego finalmente la votación nacional emitida, que es la que ya va sirviendo de base para una asignación. Y se hacen diversas operaciones. El tema mencionado tiene que ver precisamente con uno de esos límites a la sobrerepresentación, al segundo de los mencionados. Ningún partido político puede rebasar el equivalente porcentual de su votación más 8 puntos porcentuales vistos ya convertidos en escaños en la Cámara de Diputados. Parece que
en los primeros tiempos no se vieron muchos problemas al respecto, o si se vieron, a lo mejor nos pasaron desapercibidos a todos los que estábamos involucrados en el tema. Pero a partir de la reforma constitucional de 2014 y de la reforma electoral en general, se dieron algunas pautas con relación a las coaliciones de partidos para contender para la Cámara de Diputados en concreto. Se dieron en general, pero yo las oriento precisamente hacia la Cámara de Diputados. ¿De qué manera se registran las coaliciones? Pues tienen que llenar un número X de candidatos, de postulados por los diversos partidos que van a actuar en común para tratar de obtener una victoria electoral, que van a contender en conjunto. Y de esos candidatos se les exige que determinen cuál es la afiliación original de los candidatos que van a contender, así como, en el caso de obtener el triunfo, a qué grupo parlamentario de la Cámara van a quedar adscritos. Hay una prohibición en la ley de partidos políticos para que un partido político, es la prohibición general, postule a los candidatos de otro partido político. Y pues yo pienso que está muy razonable, porque eso degenera los elementos de una auténtica contienda. Se presta a muchas cosas. Sin embargo, el precepto 91, si mal no recuerdo, determina que esa prohibición de postular candidatos de un distinto partido político no se va a aplicar en los casos en que exista coalición. ¿Sí? Y esto, pues en principio es muy razonable, ¿no? Pues si permanece la prohibición a rajatabla de no postular a candidatos pertenecientes a un partido político distinto, pues entonces no podría haber coaliciones, porque en realidad invariablemente en las coaliciones pues se van a juntar lo ordinario, candidatos de un partido, del otro, de todos los que se junten. Y la postulación va a ser común de todos. Entonces siempre alguno de los partidos o varios estarían postulando candidatos pertenecientes a un distinto partido político. Con base en esto, se llevaron a cabo las elecciones en 2015. Y en 2018. ¿Qué problema se presentó para la asignación? El siguiente. Se detectó, sin embargo, no se pudo hacer nada o no hubo conciencia absoluta del problema, pero sí ya desde antes se detectó que un partido político de cierta fuerza electoral, con impacto pues mayor que otros, con los que se coaligaba en la coalición, podía proceder, y de hecho procedió y ha procedido, a lo siguiente. En la coalición, insertar candidatos propios de su partido
de esos hasta evidentes que siempre han pertenecido al mismo partido, pero meterlos a la hora de la postulación como candidatos que van a quedar incorporados en la legislatura, digamos, para la legislatura, como integrantes del otro grupo. No, me olvido de lo parlamentario, simplemente que van a resultar como candidatos triunfadores de la coalición, sí, pero adscritos al partido político minoritario. Eso pues genera suspicacias, genera dudas, pero genera algo más, porque puede incidir en la asignación por representación proporcional y permitir una especie de, un auténtico fraude a la ley, permitir que un partido político en la realidad rebase el límite de sobrerepresentación del 8%. En la última elección tenemos un ejemplo más que evidente, el del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo se coaligó con Morena y con el Verde, si mal no recuerdo, con el PES también. Pero le asignaron como sus candidatos triunfadores, entre comillas, a una cantidad muy considerable que en realidad son y han sido y serán militantes activos de Morena. Viene la elección, pues obviamente, como estaban las cosas, Morena, entre ese grupo, obtiene dentro de la coalición una votación pues bastante amplia, cerca de 21 millones de votos para los candidatos de Morena por mayoría relativa. En la misma coalición y en lo demás, obtuvo como 21 millones de votos, que representaron cerca, creo, del 40% de la votación eh, correspondiente, nacional. En cambio, el Partido del Trabajo obtuvo 2,5 millones aproximadamente, espero no equivocarme, de votos, pero como le habían inscrito, sembrado a los candidatos auténticos, claros, militantes de Morena en sus resultados, entonces resultó con 58, si mal no recuerdo, candidatos de mayoría relativa. Obtuvo, pues, entre comillas, 58 diputados por mayoría relativa, con una votación del 4% de todo el orden general. ¿Sí? ¿En qué se tradujo esto para el Partido del Trabajo? Pues precisamente en la sobrerepresentación, en la asignación de diputados por representación proporcional. Se dieron cuenta inclusive y mandaron, creo que a 3 que hicieron las cuentas que les iban a sobrar y que se los iban a quitar en RP. Sí. Y hicieron solicitudes al instituto, al INE, para que no, a esos 3 que aparentemente estaban ahí, como todos, inclusive sembrados, se los asignaran, no se los asignaran, se los reconocieran a Morena. ¿Sí? No consiguieron esto, pero el objetivo era librarse de los que les iban a quitar por estar sobre representados
a la hora de la asignación por representación proporcional, como realmente sucedió. Llegó el momento de la asignación, se hizo el ejercicio hipotético que se hace originalmente, y resultó que a Morena, perdón, que al Partido del Trabajo le pudieran haber correspondido hasta 60, perdón, hasta 9 diputados por RP. Pero resulta que su votación más el 8%, o sea, sus 4%, sus 2.500.000 o demás, más el 8%, solo le habría dado derecho en su caso hasta 61, sumando a los de mayoría relativa y a los de representación proporcional. Pues se hizo el ejercicio y en su momento pues, se dijo, tú estás sobre representado más allá del 8%, te quitamos 6. Y se quedó con 61. Pero no sé con franqueza si se quedó en realidad con 3 o se quedó con unos poquitos más que sean auténticamente miembros de la organización del trabajo, porque los demás en la realidad siguen siendo, son y serán miembros de Morena, ¿sí? Pero el Partido del Trabajo se vio limitado a obtener auténticos diputados suyos por representación proporcional. En cambio, Morena, que obtuvo el grueso fuerte de la votación, que fue lo que llevó a que aquellos 58 supuestamente del trabajo ganaran la elección por mayoría relativa, ¿sí? Pues esos votos se los quedó como capital, fuerte cantidad de votos, para representación proporcional. Y a la hora de hacer las cuentas de la sobrerepresentación, pues si tenía 28 menos ahí, quizás otros menos en el verde y otros no, en el PES, como 20, no me acuerdo cuántos, pues obviamente su votación le alcanzaba para muchos de representación proporcional y sin rebasar el número, el porcentaje establecido constitucionalmente, como así sucedió. De modo que en la realidad, esta vez Morena, en la legislación anterior, si mal no recuerdo el PRI con su coalición, quedaron realmente muy arriba de la sobrerepresentación que la Constitución determina. Esto fue combatido en 2018 por algunos de los partidos que se veían afectados, pero no se obtuvo mayor eco por parte del Tribunal Electoral. De manera que pues se dieron argumentos por aquí y para allá y se encontró respuesta. Uno de los argumentos que se daban entonces era que pues cómo van a estar los miembros de un partido político en otro. La interpretación que dio el Tribunal Electoral fue, y creo que coincidente con alguna que había dado la Corte, pues ahí lo dice la ley, ahí lo dice el 91, que tratándose de coaliciones sí los pueden postular. Y luego a la hora de hacer la asignación, ¿qué tomaron como base? En 2015 y 2018. Pues a ver, ¿a quién se le asignaron en el convenio de coalición los diputados de mayoría relativa? Pues esos cuentan en ese partido al que se le asignaron. Que haya una militancia anterior u original de esos candidatos triunfadores por mayoría relativa para otro partido, eso no importa. Lo que importa es a cuál se le asignaron en el convenio y se acabó. Y así hubo
auténtica, real, sobre representación excesiva, tanto en 2015 como en 2018. A eso se debe también el excesivo número de diputados que tiene en la actualidad todavía la legislatura de parte de Morena. Esa mayoría tan absoluta, porque en realidad para, para el presidente, la presidencia de la República, sí votaron los 30 millones que presumen, pero no lo hicieron para la legislatura. Para la legislatura votaron escasos 21 millones de ciudadanos. De manera que cuando los que más presumen los 30 millones, que son los diputados, no, por ellos no votaron 30 millones, por ellos votaron pues prácticamente la tercera parte menos, ¿sí? Y su votación representó aproximadamente el 40 y tantos por ciento de la que se cuenta. Pero su representación en la Cámara fue del 15 o más del 15%, no obstante el límite de sobre representación establecido constitucionalmente. ¿Por qué? Gracias al subterfugio de haber sembrado, dice por ahí alguien, escondido a sus militantes triunfadores en las arcas de otro partido político, para que no se les contaran a la hora de hacer las operaciones de la asignación. Esto, para la presente elección, presentó signo de preocupación para el Instituto Nacional Electoral. De manera que se pusieron a estudiar, en verdad que muy acuciosamente, hicieron un instrumento muy sólido, muy fuerte, muy bien instrumentado, con creatividad, para tratar de evitar ese evidente fraude a la ley. ¿Qué fue lo que hicieron? Recordaron y lo pusieron en el documento de manera muy palpable, hasta reiterativa, que el Tribunal Electoral había rechazado las actitudes, las acciones enderezadas contra ese tipo de asignaciones, pero les había dejado por allí un resquicio, una parte, una salida que pudieran aprovechar. Donde le dijeron, no, todo lo que están diciendo los partidos o lo que tú mismo, instituto, que pretendes decir en contra de esto, no implica una violación por sí a la ley o a la Constitución. De manera que tú, instituto, estás en aptitud de, cuando se vea que se va a desajustar la asignación por representación proporcional, que se puede desajustar, tú estás en aptitud de tomar las medidas necesarias para hacer los ajustes indispensables y evitar que se dé ese fenómeno, ese resultado de la sobrerepresentación. Sobre esa base, emitieron este acuerdo que, yo repito, para mi gusto, está muy sólido, muy bien hecho, muy cuidado en todos los aspectos, que es el informe INE, el acuerdo INE-CG, Consejo General 193-2021. Y encontraron una fórmula para evitar esa sobrerepresentación inconstitucional, es decir, mayor al 8%
de la votación del partido de que se tratara. Los intentos habían sido desde que se tomara para efectos de asignación de representación proporcional a una coalición como un partido político. Y que entonces hay cuántos votos obtuvo en total la coalición, cuántos escaños tiene, o a cuántos tendría que llegar. Pues entonces su sobrerepresentación estaría de tanto. Y hacer los ajustes necesarios. Dijeron, y creo que con razón, en los tribunales, no, eso no es posible, porque la coalición surte efectos directos y para eso están dadas solo para los candidatos de mayoría relativa. Ya en la relativa a representación proporcional, solo los partidos individualmente son los que participan. De manera que no podemos hacer un partidote grandote de 2 o de 3 para asignarle, hacer la asignación. No. Los candidatos triunfadores, porque tienen más votos que los demás, pues ya se acaba la coalición y cada partido se las aviene como puede con la votación que logró obtener dentro de esa coalición para efectos de la representación proporcional. Se quiso mucho establecer esto de que no se puede postular a candidatos de otro partido. Pero la sala, en particular la sala superior, estableció inclusive jurisprudencia en el sentido de que sí se les, y no admitió ninguna reserva. Esto yo lo vería todavía digno de reflexión, porque la regla dura del artículo 91 de la Ley de Partidos Políticos es: no se deben postular candidatos de otro partido. Regla dura. Excepción en las coaliciones. Las excepciones deben interpretarse y ajustarse de manera estricta. No admiten analogías ni mayoría de razón, no, son estrictas. ¿Cuál es la razón de que se ajustara allí? Que se dijera no se aplica. Desde mi punto de vista, porque de lo contrario, pues estaríamos prohibiendo las coaliciones. En las coaliciones siempre habrá partidos que contribuyan a la postulación de candidatos de los otros coaligados. Entonces, no, pues no vamos a ser contradictorios, vamos a dejar eso ahí. Pero era simplemente para ese efecto, para el efecto de que se les abriera el camino para suscribir un convenio de coalición donde sus candidatos fueran al mismo tiempo candidatos de los otros, postulados por ellos y por los otros. Pero de allí ya a llevar a que los miembros de un partido político fueran a parar a la bancada de otro partido político, pues yo tengo mis dudas que ese fuera el alcance. Sin embargo, insisto, el Tribunal Electoral lo validó de esa manera y así sigue. Hubo algún intento por ahí de dudar y de revisar a ver si seguía siendo válida esa tesis jurisprudencial o no. Se la pasaron a la dirección de jurisprudencia. Esta dio su punto de vista, pero después aclaró machaconamente: pues eso no me corresponde a mí, esto lo tiene que hacer la propia sala cuando tenga otro asunto en el cual se tenga que decidir esto. Y así, pues sigue todavía vigente la tesis. Por eso ahora, ¿qué idearon? ¿Qué idearon los compañeros del INE? Bueno, plantean de esta manera el problema. Me lo voy a llevar prácticamente literal.
Sí, si de repente le brinco algo es nomás por tratar de ajustarme al tiempo razonable que debemos estar juntos el día de hoy. Dicen, el punto a dilucidar es cuáles son los triunfos en distritos uninominales, porque esos son los que sirven de base para la asignación. Y bueno, para la sobrerepresentación más bien. Entonces, dicen, vamos a definir qué se debe entender por triunfos uninominales de distrito, o sea, los de mayoría relativa. ¿Qué es un triunfo uninominal? Porque estos son los que deben contabilizarse para cada uno de los partidos políticos que participan en una coalición, en las que las y los candidatos son postulados conjuntamente por dos de ellos. Entonces, ¿cuáles son esos candidatos, triunfos uninominales en distritos, pero para efectos? Ya sabemos cuáles son, pues el que gana, gana, y ya le van a dar su constancia de mayoría y se va a presentar ante la Cámara, etcétera. El que tiene más votos gana y se acabó. Pero, ¿cómo los vamos a concebir para efectos del principio de representación proporcional en nuestro sistema mixto previsto en la Constitución? Dicen, reconocen que hasta el momento lo que han hecho es ascribirlos, reconocerlos como adscritos, los que triunfan, los de mayor relativa que triunfan, al partido que se asignó en el convenio de coalición. Y ya de ahí, pues hacen todas las cuentas y con los resultados que ya les enumeré, o cuando menos les enuncié. Pero dicen, sin embargo, dicha situación ha generado en los hechos, en la realidad, una distorsión al principio de representación proporcional, puesto que supedita la pluralidad del órgano legislativo a un acuerdo de voluntades previo. O sea, lo que debe salir como resultado de la votación y de la ley acaba siendo objeto de manejo por un acuerdo previo entre partes al suscribir el convenio de coalición. Esto en detrimento del sufragio efectivamente emitido por la ciudadanía el día de la jornada electoral. Ha permitido que los partidos políticos desarrollen estrategias políticas, lo dicen abiertamente, para incrementar su representación en el Congreso de la Unión en contravención a la finalidad constitucional que se buscó con la inclusión del principio de RP. La desarrollan en el curso del documento. ¿Cuál es la finalidad? Fortalecer el pluralismo político, es decir, la unión de varias fuerzas políticas representativas en los órganos de elección, como los órganos colegiados de elección, como es la Cámara, y tener representado en él a las minorías en proporción a las minorías representativas en proporción a la votación que hubieran recibido del electorado. Entonces, en aras de lograr esto, dice, esto se ve contravenido con el sistema que hasta ahora nosotros mismos hemos seguido. Señalan un ejemplo hipotético. En los que se llega al resultado que ya les mencioné, ni siquiera en la hipótesis, sino en el caso real del Partido del Trabajo. Y también, pues, ven al otro extremo, que también ya les hice notar. Resulta que con ese vicio, los partidos minoritarios que convierten en meros depositarios temporales de los diputados de mayoría relativa que triunfaron, pues se ven afectados esos mismos partidos minoritarios, porque al reconocérsele en su bancada, en su grupo, a
candidatos de mayor relativa que ni son de su partido, pues entonces eso les baja la posibilidad de obtener asignaciones de representación proporcional. O bien les reduce el número de las que realmente podían ser armónicas con la votación que recibieron. Reconocen que esto se vio en procesos electorales anteriores, lo que ya les adelanté. De manera, dicen, que se ha generado una afectación a la representación efectiva de los partidos minoritarios. Desde aquí empiezan a utilizar ese concepto que ahora se convertirá en un tanto cuanto mágico o bálsamo para curar heridas, el de la representación, o como lo mencioné, representación efectiva de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, claro, y diputadas. Y dicen que esto se puede convertir en los hechos, se ha convertido a rebasar los límites de sobre y subrepresentación en los términos de las fracciones cuarta y quinta del artículo 54 constitucional. Apuntan que debe tenerse presente lo considerado por la Sala Superior con relación a que el derecho de autoorganización de los partidos políticos se traduce en el derecho del gobernante de gobernarse interiormente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses, pero ponen inclusive en negritas. Esto siempre que ello sea acorde a los principios de orden democrático y cumplan los objetivos que constitucionalmente tienen encomendados. Contrario censo. Si en aras de su propio interés y de su consenso interno, los miembros de un partido político pactan algo que contravenga los principios constitucionales, los principios legales, los fines, los objetivos que se persiguen con ellos, no, ya se sale del derecho de autoorganización de los partidos. Lo están apuntando, desde luego, es un anticipo de lo que han de acordar más adelante. Señalan después que pues no obsta para esto que los partidos se comprometan con una plataforma común y actuar de tal o cual manera en caso de obtener el triunfo, que esto no cambia ni puede llevar a la afectación del cumplimiento verdadero del principio de representación proporcional. Y llegan a esta conclusión. A partir de lo expuesto, resulta necesario que esta autoridad administrativa electoral establezca un mecanismo para la determinación de los candidatos y candidatas que serán contabilizados para cada uno de los partidos políticos integrantes de una coalición. Esto únicamente para los efectos de la asignación de diputados y diputadas por el principio de representación proporcional y sin que pueda entenderse que ésta tenga a futuro algún tipo de efectos o repercusión de la conformación de los grupos parlamentarios de conformidad con la legislación aplicable. O sea, se va a concentrar, va a tener sus límites, sus fronteras, exclusivamente para efectos de la asignación de representación proporcional, lo que en el contenido sustancial de este acuerdo. Entonces, viene ya aterrizándose un poco más el contenido de lo que finalmente es el acuerdo, en un inciso que se llama procedimiento para asegurar que se observen las reglas y los principios de representación previstos constitucionalmente.
apuntan. Cuando los ciudadanos ocurren a las urnas, no encuentran en la boleta electoral alguna mención respecto del origen partidista de los candidatos uninominales, en términos de lo establecido en el convenio. Es decir, lo que consta en el convenio no se traduce en la boleta. Ahí está el candidato y los partidos que están coaligados, pero no a cuál de aquellos partidos coaligados pertenece realmente el candidato por el que se vota, porque en mayoría relativa hay coaliciones, en realidad se vota por las personas, por el candidato, aunque a través del partido. Pero los votos se le suman todos los de las diversas partidos coaligados al candidato y eso va a representar la mayoría o la derrota o el triunfo o la derrota. Dicen entonces, al hacer depender las reglas de asignación posteriores y la correspondiente representación en la integración de la Cámara de un acuerdo de voluntades que no forma parte de los elementos que son puestos a disposición de la ciudadanía al momento de emitir su voto, esto sobrepone aquella al derecho de la ciudadanía a participar de forma efectiva en la conformación de los órganos. Es decir, le están dando prioridad al acuerdo de voluntades de unos partidos frente a la al superior valor que tiene el ciudadano al emitir su sufragio. Continúan. Con el propósito de hacer efectivo el derecho al sufragio y garantizar su reflejo fiel en la integración de los señalados órganos de representación, sumada a la necesidad de respetar el principio de pluralismo en atención a los principios de certeza y seguridad jurídica, este Consejo General considera necesario que, para este proceso electoral, el que estamos por culminar, se adopte un criterio previamente conocido por los distintos actores de la contienda electoral que permita a esta autoridad examinar y, en su caso, ajustar a los límites constitucionales la asignación de diputados por RP con la finalidad de reflejar de mejor manera la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos expresada a través del sufragio, armonizando los principios que subyacen a la distribución de curules por este principio, conforme a las reglas previstas para la postulación de candidatos. Así pues, dan la primera base. Actualmente, en mi tiempo no lo había, pero sí va viendo la necesidad. El Instituto Nacional Electoral ya tiene un control, un conocimiento, un registro de la afiliación de cada partido político. Ya tiene ahí las constancias de quiénes están afiliados a ese partido y quiénes no. Y se están actualizando constantemente, desde luego. Pero ya tiene una base y periódicamente establece un procedimiento de verificación. Porque podría darse el caso que un partido político perdiera la membresía necesaria para continuar como tal, la que le permitió el registro, podía ser que la perdiera. De manera que también con atingencia en el instituto ya existe ese registro y aquí lo destacan. Hay un sistema de verificación del padrón de afiliados, en fin. Este es el primer elemento que van a tomar en cuenta para determinar realmente a qué partido político pertenece el candidato triunfador por mayoría relativa. ¿Sí? Y con esto
van a llamar, y a esto le van a llamar la afiliación efectiva, ¿sí? O sea, la verdadera, la real, sin ambajes, sin mentiras. La afiliación efectiva. Reconocen que este sistema de verificación pues, es dinámico, de manera que puede estar sufriendo altas y bajas constantemente. Los partidos pueden llegar, ya tengo a este, ya no tengo a este. Quizás los propios, no tengo conocimiento exacto, pero supongo que el propio afiliado puede decir, yo ya no estoy, ya renuncié, aquí te presento la copia de mi renuncia, ya no soy miembro de ese partido político, ¿sí? Y esto pues va siendo el ajuste constante. Dice, pero ante esa situación de que puede estar moviéndose día a día, hay necesidad de poner un límite, de poner una base para tomar en cuenta lo que hasta ese momento esté en el registro correspondiente. Una fecha cierta para realizar un corte y poder verificar el estatus de afiliación. Y acaban tomando como fecha el día del registro, si mal no recuerdo, cuando se van a registrar las coaliciones o los candidatos, no recuerdo. Ahí van a hacer el corte de caja, el corte de afiliados, y los que estén de ahí para atrás, como válidos, como efectivos, son los que van a tener en cuenta a la hora de hacer el reconocimiento de a qué partido se les va a reconocer ese candidato triunfador. Pero también, sobre la base de la dinámica de ese sistema de verificación, reconocen la posibilidad de algunos cambios y van a abrir también un mecanismo para acreditar la real afiliación. Hay casos en que el proceso de actualización está en ciernes o está en las nubes, digamos, no hay certeza en ese momento. También para eso van a dar algunas reglas. Cuando no han actualizado pues el padrón, y se puede decir que por causas propias del instituto. Admiten, por tanto, todavía que antes de la asignación y en un periodo que se sigue al registro de unos cuantos días, se pueda aclarar mediante las pruebas conducentes cuál es la afiliación efectiva. Está bien, yo no me actualicé o no me actualizaron allá contigo en tu registro, pero yo tengo pruebas fehacientes y con valor suficiente para demostrar cuál es mi verdadera, mi auténtica afiliación. Pues le abren un camino, una especie de incidencia para acreditarlo. Remachan en que esto no implica vulneración al derecho de afiliación libre a un partido político, porque los candidatos se pueden cambiar como de ropa de un partido político a otro, como conocemos a muchos, y están en su libertad, pero que para efectos de la asignación de RP, del proceso concreto del que se está hablando, se les va a tener como miembros en el día que se cerró el padrón al partido al que entonces estaban afiliados, sin perjuicio de que se cambien cuantas veces quieran en lo sucesivo. No se les viola pues su derecho de libre afiliación. Aclaran también, muy razonable, ¿no? El problema está con las coaliciones. No tenemos por qué andar viendo la verdadera, la auténtica afiliación
de los candidatos de los partidos que no contendieron en coalición, porque esos no van a presentar el problema de la asignación. Pues los que ganaron, ganaron, sean independientes, digo, no independientes, sean no militantes, sean militantes, lo que sea. Los triunfos que tengan se les van a reconocer y a la hora de la asignación, pues esos van a servir de base para tal asignación. Por eso, con relación a ellos, no van a hacer una revisión, dicen, de la afiliación efectiva. Con esto ya van aterrizando cada vez más las reglas que van a seguir. En primer lugar, dicen, el instituto verificará la afiliación efectiva de cada uno de los candidatos y candidatas triunfadores por el principio de mayoría relativa. Y definen aquí qué es lo que se va a conceptuar como afiliación efectiva. Aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura entre los partidos que integran la coalición que la postuló, es decir, con corte al 21 de marzo de 2021 a las 20 horas, a las 8 de la noche. Ni siquiera es hasta las 0 horas. 21, el día que inicia la primavera, el aniversario del natalicio de Benito Juárez, a las 20 horas se cierra la apertura a hacer cambios en el registro de afiliación, y los que estén allí hasta ese momento, ese dato se tomará como la afiliación efectiva, real. ¿Qué perseguimos con eso? Dicen, evitar estrategias electorales que distorsionen el sistema de representación y sin demérito del derecho de los candidatos y las candidatas de afiliarse a un partido político diverso. Volvemos a lo mismo. Pero también, fíjense bien la finalidad constante y permanente. Vamos a evitar la distorsión del sistema de representación proporcional con actos de los partidos a través de coaliciones. Vuelven con un ejemplo hipotético que ya creo que no es necesario. En nuestro caso ya tuvimos algún ejemplo real. Y ya llegan a la consecuencia inicial. La autoridad debe verificar si las y los candidatos ganadores son militantes del partido por el que fueron postulados. Es decir, al que fueron realmente asignados, más bien. Porque los postularon todos, ellos mismos los dicen más atrás en el acuerdo. El conjunto de partidos de partidos coaligados son los postulantes en común. No cada uno de esos partidos postula a unos y otros a otros, no. Los postulantes es un acto plural, la postulación. Entonces, lo ven de esta manera. ¿A quién se le van a contabilizar? Al partido con el cual se encuentre la vinculación de la afiliación efectiva. Se van a poder tomar en cuenta adicionalmente algunos otros elementos que se habrán de valorar. En caso de sustituciones de candidatos, también se va a permitir que se presente la documentación necesaria para aclarar bien lo de la afiliación efectiva dentro de un plazo que, si mal no recuerdo, es de 10 días. Nunca dejan de señalar que eso es solo para la asignación de las diputaciones, de las curules, por RP. Ahí está, pues, el primer mecanismo que van a utilizar. ¿Cuál es la afiliación efectiva? Pero se pueden encontrar con que van a revisar los miles o millones
de miembros de un partido político y del otro afiliados, y no van a encontrar a uno o varios de los candidatos triunfadores. No pertenecen allá, o cuando menos no están registrados como tales. Pues viene otra regla, la regla B. En caso de que la candidatura triunfadora no tenga una afiliación efectiva a alguno de los partidos que la postularon, el triunfo será contabilizado en los términos de lo expresado por el convenio de coalición aprobado. Pues como que no encontraron aquí algún otro mecanismo objetivo para encontrar la afiliación efectiva. Si yo tengo un registro que me representa un documento público con valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, pero si en ese registro, con todas esas características, no tengo al candidato triunfador, pues ¿de qué otra cosa me puedo valer? No sé si a la postre, si no, lo más probable es que la legislación cambie para el siguiente proceso después de esto, ¿eh? Esperamos que para bien, pero quién sabe. Pero a lo mejor se podrían encontrar otros mecanismos, o sea, abrir una posible incidencia a los interesados en encontrar la afiliación de aquella persona para que probaran, y desde luego con el principio de contradicción con la audiencia del partido y del candidato de que se tratara. No nada más, bueno, como ya no estás en mi registro, no me queda, ya me torciste la mano, más que atender a lo que tú pactaste. Quedamos en que no debía de prevalecer la voluntad de los partidos sobre la aplicación de los principios y las leyes de carácter imperativo, de carácter fundamental, para los resultados de las elecciones. ¿Qué más nos dicen? Pues siempre, dice, hace poco señalaba que el que se quema con leche, hasta el jocoque le sopla después, ¿sí? Siempre van a estar insistiendo que todo lo que están haciendo es para privilegiar y respetar los principios de pluralidad, efectiva representación y proporcionalidad en en el resultado, en la aplicación de la votación. Y por eso también constantemente van a recurrir a lo que dice la Corte, a lo que dice el tribunal, sobre cuáles son las finalidades de ese principio de representación proporcional que, insisto, son el pluralismo y la proporcionalidad. Ni el puro pluralismo solo, ni la pura proporcionalidad sola, sino necesariamente de la mano el respeto, la consagración de ambos elementos de la representación proporcional. Y entonces, pues constantemente van a estar señalando dónde se ha venido estableciendo jurisdiccionalmente que esos son los principios que deben orientar y deben justificar todos los actos de la autoridad electoral a la hora de actuar en el ámbito de la representación proporcional. Por esto también van a resaltar que todo lo dicho evidencia que la necesidad y pertinencia, o evidencia la necesidad y pertinencia de que la autoridad electoral nacional atienda de manera expresa los principios de pluralidad y proporcionalidad cuando lleve a cabo el ejercicio de designación de diputaciones por el principio de representación proporcional. No hacerlo sería ir en contra de las disposiciones constitucionales que así lo exijan. Así van, pues, cada vez aterrizando más.
destacan por ahí en su acuerdo algo que me llamó la atención y que me parece eh, muy acorde, muy de la mano con todo lo que se viene diciendo. Siguiendo, por cierto, un criterio de la sala Toluca, si no mal recuerdo, en donde acuñó un principio en este ámbito que llamó de compensación constitucional, que a pesar de no estar inscrito en letras, digamos, en el sistema electoral federal, permite realizar los ajustes a fin de compensar la distribución de curules entre los partidos con derecho a ello de una manera más equitativa. Este anuncio esta consideración. Me parece que es un anticipo, un anuncio de algo que todavía puede ocurrir. Que no obstante, la aplicación de las reglas de la afiliación efectiva y la de cuando no se pueda, la de el convenio o alguna otra que se dé, cuando se siga viendo completamente desproporcionado, o cuando una fuerza política de una significación, pues pienso que calificada legalmente dentro de nuestros sujetos políticos en el país, no se vea representada en el Congreso, o cuando una, a pesar de todo lo anterior, se vea demasiado sobrerepresentada, todavía con este llamado principio de compensación constitucional, se pueden hacer los ajustes a la hora de traducir las operaciones del procedimiento en escaños para cada partido político. Es decir, que la idea es no dejar por ningún motivo que se violen, que se transgredan el principio de representación proporcional con sus elementos que ya mencioné. Hay otro supuesto todavía. Puede ser que el candidato triunfador o candidata haya contendido por reelección. Ya saben que ahora está permitida la reelección. Entonces, puede ser que el candidato ya era diputado en la legislatura anterior, ya había obtenido un escaño y vaya por la reelección. Y sin embargo, no cuente con una afiliación efectiva. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Con una afiliación efectiva de los partidos que lo postularon en la coalición. Ahí el triunfo se lo va a contabilizar. Para los efectos de la asignación lo van a repetir 1000 veces. Al partido cuyo grupo parlamentario haya pertenecido al momento en que se registra su candidatura. ¿Sí? Pues no se escapan. Si ya en un momento dado se registró la candidatura por un partido, con ese se va a quedar para fines de la asignación. Pero podría darse el caso que esos candidatos pertenecieran o hubieran pertenecido a un grupo parlamentario de un partido político nacional sin registro vigente, que hubiera perdido, pues, el registro. En ese caso, todavía le dan una solución. El distrito ganador se contabilizará conforme a lo señalado. ¿En qué otra cosa habían de caer ya cuando no han encontrado una solución razonable y fuerte en el convenio de coalición? Lo que se haya establecido, pero ya como última ratio va a ser en el convenio de coalición, en este supuesto, que es el tercer supuesto en que se están colocando. Y otra vez van a repetir, sin perjuicio que tú puedas cambiar de afiliación de camiseta cuantas veces quieras.
¿Por qué? Les vuelvo a repetir, si ya les habían estado machacando eso, que me quieres violar mi derecho de afiliación libre, etcétera. No, pues a cada paso que dan dice, y con esto no te violo tal derecho. Bien. En esencia, ese es el contenido del acuerdo. Pero, pues, obviamente, si casi por deporte se está ocurriendo a los tribunales, en especial al Tribunal Electoral, contra los acuerdos emitidos por la autoridad electoral, eh, cuando los partidos o los ciudadanos eh, perciben o piensan que el acuerdo les puede afectar o les está afectando, pues aquí está muy claro que sí puede afectar, especialmente a los partidos mayoritarios de una coalición. De modo que una buena cantidad de partidos se fueron al recurso de apelación. Y en el Tribunal Electoral se acumularon todos estos asuntos. Al analizar los agravios presentados, encontraron, y no es ninguna casualidad, una gran coincidencia. Yo creo que el día que los lea voy a encontrar que son idénticos en realidad. Entre los agravios de el partido Encuentro, creo que ahora se llama Solidario, antes era Social, y los de Morena. De manera que, siendo muy coincidentes, pues los agruparon. Y vamos a resolverlos con una sola respuesta, ¿sí? Y entonces, lo primero que impugnaron fue la oportunidad del acuerdo. Consideraron que ya no era tiempo para que se hubiera dictado, porque ya estaban encima los registros de los candidatos y que esto los iba a obligar o quizás hasta impedir hacer algunos movimientos, algunas gestiones, etcétera. ¿Sí? Se les desestimaron porque pues, se dieron múltiples razones que no creo que sean de toda la importancia como para comentarlos ahorita en esta reunión, pero que vale la pena si alguno de ustedes o muchos no los han leído, o si solo escucharon lo que se dijo en la sesión correspondiente, que es muy reciente, de la sala superior. Yo creo que estos son ejercicios que deberían de hacer necesariamente como alumnos de un curso como este. Estas lecturas creo que son obligatorias, que son necesarias, aparte de estar pendientes de las sesiones. En las sesiones se aprende mucho. Sin embargo, en asuntos complejos, pues no se puede aprender el todo. Pero sí ya nos puede marcar qué ejecutorias debemos de leer, conjuntamente con sus votos particulares, con lo que fue la incidencia, las incidencias que se dieron en la sesión. De manera pues que a esto los invito, a que con calma, porque son bastantes hojas. Del acuerdo son 100 o 101, no sé qué, y de la ejecutoria tan solo en lo que toca al tema, son como 80 páginas. No se podían haber asimilado y explicado con detenimiento durante la sesión, en donde no se vio solamente este asunto, sino, por cierto, otros dos también de impacto y de explosividad, como fueron las candidaturas de Morena en el estado de Guerrero para la gubernatura y en el estado de Michoacán. Asuntos que también pues, trajeron mucha polémica y mucho gas encendido en la atmósfera. Así es que, pues, con menos razón todavía en la sesión se puede haber dicho todo lo que contiene, que es muy valioso, que es muy importante, que será precedente sin duda
para el futuro, si es que vamos a caminar en sentido progresivo y no regresivo, que será importante para lo que venga en el desarrollo del derecho electoral mexicano. Entonces, se estableció, por ejemplo, que el acuerdo no riñe con los principios de certeza y definitividad, dado que persigue la finalidad de establecer un criterio a partir del cual la autoridad responsable pueda ajustar a los parámetros constitucionales la asignación de curules por el principio de RP, acto que en principio resulta congruente con los derechos de autoorganización y libertad asociativa, porque no se modulan ni gradúan en modo alguno los convenios de coalición. Antes ya se les había dicho, cuando en los asuntos se enderezaban agravios queriendo afectar a los convenios, no, respecto de ello ya operó la definitividad, porque cada una de las etapas del proceso electoral tiene su término donde se cierran y ya no se vuelven a tocar. Si los convenios de coalición ya se aprobaron desde tal tiempo y en la etapa a la que corresponden de preparación, si mal no recuerdo, ya o de una fase de la preparación, ya se cerró, ya no es posible verlo. Bueno, ahora entonces lo que están diciendo, no, lo que ahora se está haciendo no va a remover el contenido ni el acuerdo de los convenios de coalición, más bien está viendo a futuro, está viendo y su aplicación va a tener efecto cuando se realice el procedimiento de asignación por RP. Y en cuanto a certeza, pues al contrario, en lugar de generarte incertidumbre, te está dando certidumbre desde ya de cómo van a operar en aquel momento la autoridad electoral, de manera que no se violan tales principios. Afirman que el acuerdo impugnando tendría como consecuencia generar incertidumbre, pues le vuelven a decir que no. Hay varios razonamientos, varios párrafos sobre que no se afecta el principio de definitividad ni de certeza. ¿Qué más nos dicen? ¿Siguen con certeza? Vamos a ver qué otra cosa nos dicen. De lo que tengo por aquí yo anotado. Se planteó algo que, pues en principio sí genera alguna duda y posiblemente haya opiniones en un sentido y en otro que tengan algún respaldo de racionalidad o razonabilidad al respecto, que es el principio de reserva de ley y lo relativo a modificaciones fundamentales de la ley, o sea, de la normatividad. Porque, ¿qué es lo que pretenden? Que este tipo de reglas, como las que están en el acuerdo, tenían que ser forzosamente consignadas, en su caso, en un ordenamiento legal, es decir, en un ordenamiento expedido por el Poder Legislativo y no por una autoridad administrativa. Y por el otro lado, que de acuerdo con el artículo 105, fracción segunda y algunos de sus párrafos por ahí o incisos, pues las reformas a la normatividad electoral tienen que hacerse con cierta anticipación al inicio, 90 días creo, al inicio del proceso electoral. También se los desestiman. Dan sus razonamientos para demostrar que es atribución del Consejo realizar la asignación, que el legislador, desde el revisor de la Constitución, dio las bases para la asignación, dio las bases esenciales, pero que estas bases, si requieren un desarrollo, si tienen alguna inconsistencia en cuanto a continuidad o qué sé yo, alguna duda, entran en el poder reglamentario que corresponde a la autoridad electoral.
de manera que no se viola el principio de reserva de ley. Y en cuanto a la posible modificación extemporánea de la normatividad, pues se dice, uno, que se refiere a las leyes electorales en el 105. Y dos, que inclusive esa limitación temporal para la modificación es respecto de reglas fundamentales, de reglas esenciales del proceso. O sea, que no es invariable que no se puedan hacer reformas a la normativa electoral más allá de ese plazo que está establecido en la Constitución. Si no se distingue, porque la propia Constitución distingue, lo que la prohibición se limita a modificaciones fundamentales, a elementos fundamentales, no a elementos secundarios o incidentales o complementarios, etcétera, que no afecten la esencia misma de la normativa. Y de esto, pues, señalan que lo que se hizo no es una afectación fundamental, sino simplemente complementar lo que ya estaba allí y que le faltaban algunos hilos, pues, de conexión con las reglas establecidas en la Constitución y en la ley, y que además estaban dentro de las atribuciones del instituto. Dicen, la reserva de ley debe entenderse en el sentido de que corresponde al legislador ordinario diseñar el modelo de representación proporcional que define la manera de convertir los votos en escaños. Esta obligación legislativa ya se colmó con la emisión del procedimiento previsto en los artículos 15 a 20 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en determinar la votación total emitida, determinar el cociente natural y el resto mayor, asignar diputaciones con base en el cociente natural y así sucesivamente. Y de allí concluyen que el acuerdo impugnado no vulnera el principio de reserva de ley. El otro aspecto de la reserva de ley es el principio de jerarquía normativa. Dicen que este principio se ha entendido en la sala superior en que el ejercicio de la facultad reglamentaria debe detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para la aplicación de la ley, siempre que no incluyan nuevos aspectos que rebasen el entorno de esta y sin que puedan generar restricciones o limitaciones. O sea, pues, ley mata reglamento. Reglamento no puede matar ni modificar la ley. Eso es lo que dicen en pocas palabras. Mientras se ajuste a eso, mientras más bien la complemente, la arrope, la aclare, está dentro del respeto al principio de jerarquía normativa. El reglamento respeta la jerarquía de la ley que está reglamentando. Y en el caso se dice, no hay alguna alteración o inclusión de elementos adicionales a los establecidos por el legislador para determinar el número de diputaciones por el principio de RP a que tienen derecho los partidos políticos. ¿Qué más tenemos? El INE, al utilizar la militancia efectiva, se dice que está haciendo el INE lo siguiente: proveyendo mecanismos necesarios para observar su estricto cumplimiento de los principios de la representación proporcional. O sea,
En 3 puntos lo culminan este aspecto. Se trata de un mecanismo de clasificación de las diputaciones de MR que no incide o altera el resultado de la votación. Tiene como fin construir un insumo con datos certeros obtenidos de los sufragios para determinar el grado de representatividad de cada partido. Evita que la intención de los partidos al celebrar un convenio de coalición altere o distorsione la voluntad popular para efecto de determinar la representación efectiva de cada fuerza. De manera pues que no altera, no afecta esos principios. Desarrollan lo que son las modificaciones fundamentales, lo que no son. Se ataca directamente como inconstitucional ese concepto acuñado de la afiliación afectiva, la afiliación efectiva, por el mismo Morena y PES, pero se les desestima diciendo que no, que sí es constitucional, porque no modifica alguna fase del procedimiento de asignación de diputaciones, ni las fórmulas legales para la conversión de la votación recibida por los partidos en curules, sino más bien supone una ordenación de parámetros que la autoridad electoral deberá tomar en cuenta para definir el partido político a favor del cual se debe considerar cada diputación, tratándose de MR, tratándose de las postulaciones realizadas a través de un convenio de coalición, lo que constituye únicamente dotar de materialidad un elemento normativo de la fórmula que resulta relevante para la revisión de los límites de sobrerepresentación, de manera que se realicen los ajustes respectivos de ser procedentes. No se encuentra, pues, por parte del tribunal que a través de la creación o el rescate de esta figura de la afiliación efectiva se esté generando algo contrario a algún principio, alguna base constitucional de la materia. Desarrollan varios aspectos más al respecto, son bastantes. Se viene a plantear al tribunal nuevamente, por el PES y Morena, la violación del principio de autodeterminación y organización de los partidos políticos para celebrar convenios de coalición. Pues se les dice lo que ya el INE se había adelantado a decir, ¿no? Tu principio o tu derecho de organización tiene un límite, y ese límite son los principios constitucionales, son los valores, son las reglas que todos deben cumplir. No puedes tú ir en contra de ellas, de manera que entonces no se afecta tu derecho de autoorganización o de los partidos que lo están planteando. ¿Qué más tenemos de importancia en la ejecutoria correspondiente? Se habla de que también se vulneraron los derechos de la militancia partidista. También se les dan 3 párrafos de razones para decir que no es así. Que se viola la jurisprudencia 29/2015 del tribunal, donde se dijo que en coaliciones se pueden postular candidatos de un partido político diverso al que se encuentran afiliados cuando existe un convenio. Pues se les explica por qué no. Tanto así, pues que lo postularon y que ganó. No hay afectación, pues, a esa posibilidad. No deja de remacharse ese tema que pude resumir así. La posibilidad de autoorganización, la libertad de autoorganización llega hasta donde la ley se lo permite, hasta donde pone la frontera, el límite, la ley.
hablan de la alteración de la voluntad de la ciudadanía, prohibición de la transferencia de votos y violación al principio de autenticidad del voto. Pues parece que más bien es todo lo contrario. Eso es lo que están atacando. Porque al final de cuentas lo que están haciendo es eso. Quédate con la curul para que no me estorbe, pero con los votos me quedo yo porque me van a servir para la asignación de representación proporcional. ¿Alguna otra cosa por aquí que hubiera yo subrayado? Pues ya vienen otras cosas, ¿no? El PAN hizo algunos planteamientos, pero ya parece que ya el ponente y los propios magistrados estaban un poco cansados y se salieron por la vía de la inoperancia. Pero en realidad planteó cosas interesantes, diciendo que con algunos aspectos del acuerdo, y eso lo veremos probablemente muy pronto, se estaba dando lugar a que a través de las eh, impugnaciones, a través de la presentación de documentos para decir que la afiliación efectiva no era la que se determinó, se puede prestar a simulación, entre otras cosas. Hay alguna otra cuestión que planteé, pero les vuelvo a repetir, un poco humano podía entenderse que con los asuntos que tenían en ese momento, de tanto peso, tanto impacto, pues ya estos del PAN les parecieron de menor entidad y les buscaron el camino de la inoperancia. Y de esta manera, pues, venturosamente, contra lo que algunos dudábamos y otros aseguraban que no iba a ser así, el tribunal se puso en el papel que le corresponde y en el que siempre debe estar y confirmó confirmó este acuerdo, de modo que en la elección por el principio de representación proporcional, cuando se haga la asignación correspondiente, después de que salgamos a votar el día 6 de junio y se hagan todos los pasos consecuentes, habrán de operar estas reglas. Todavía nos faltan impugnaciones, no tengan la menor duda. Todavía van a haber en los asuntos que tenga el Tribunal Electoral cuestiones vinculadas con esto, que algunas efectivamente podrán ser inoperantes porque ya se vieron, pero otras tal vez no, todavía se van a tener. Y no solo eso, como les dije, tiene tal impacto esto, que yo no dudo, y ya medio se anunció por ahí, que van a buscar llevar a cabo una nueva, y como dicen cada vez que hay una, y definitiva reforma electoral, una vez que pase este proceso electoral. ¿Qué suerte correremos con esa eventual reforma? No lo sabemos, porque con esto no solo se ha beneficiado el partido que tiene una fuerza mayor entre todos los demás, sino se pueden beneficiar varios, dependiendo más bien la correlación de fuerzas que haya entre los partidos coaligados. ¿Sí? Si son 2 o 3 coaliciones, pues el partido de mayor fuerza entre ellos se puede ver beneficiado sin perjuicio de que también se pueda haber beneficiado el de la otra coalición y el de la otra coalición. Entonces, ¿cómo estará el conteo de fuerzas a la hora en que se planteara una reforma? No lo sabemos. Asegurar que este acuerdo, que para mí es excelente y que da un paso gigante de gigantes para un desarrollo electoral, para evitar el fraude a la ley, lo vayan a coger algunos partidos políticos y logren las mayorías necesarias para llevarlo concretamente a la ley, si es posible hasta perfeccionarlo, no lo puedo saber, porque hay muchos intereses encontrados, sobre todo aquí afectados, no derechos,
intereses afectados por esos partidos que suelen ser los mayoritarios en las coaliciones. Ya veremos qué suerte habremos de correr. Ya estaremos viendo la actitud de ustedes, la actitud de los magistrados, la actitud del tribunal, la propia del INE, la de los partidos políticos, en todo el rejuego impugnativo que se ha de dar después del 6 de junio. Yo, como ciudadano, los invito a que no se queden en su casa. Vayan a votar por quien quieran, pero vayan a votar. Quien se abstiene de votar está favoreciendo a la minoría mayor. Prácticamente está votando por ella y cree que yo no me involucro porque no voté. No, sí te involucras porque precisamente por no votar estás generando estas consecuencias. El que va y anula su voto también, de la misma manera, está favoreciendo al partido que tiene cuadros bien organizados que los llevan a votar en número suficiente como para tener un voto más que los otros. Y si anulamos todos nuestros votos, esos votos no van a contar a favor de nadie, sino de aquel que obtuvo un voto más porque organizó mejor sus cuadros. Por eso, ya que estamos tan inmediatos a la jornada electoral, yo ahora más que nunca insisto en que debemos de salir a votar. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. No sé si alguno de nuestros compañeros tengan alguna duda o comentario, por favor, que hacer al magistrado. Parecería que no, magistrado. Yo solicito una en esta sesión de clausura de este curso y sobre todo agradecerle, magistrado, en nombre de la Escuela Judicial de la Rubalcaba, todo el apoyo que tuvo hacia nosotros. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, al magistrado. Se abre el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, magistrado. Hasta la Gracias, siguiente. hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.